¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de AM en vivo a través de Noticias Paraguay. Luego de toda la gran cobertura que realizaban los compañeros ya, por supuesto, desde Ciudad del Este, Enrique, con la victoria de Miguel Prieto para la Intendencia Municipal. Así es, saludamos de vuelta a la teleaudiencia. Buenas noches, estamos en vivo. Es verdad, estuvimos desde un principio, cuando comenzaron a cerrarse los portones, ya en la previa, también a través de Noticias Paraguay, con flashes informativos, pero prácticamente sin interrumpir ningún segundo la transmisión desde las 4 de la tarde, cuando se veían algunos incidentes. Curiosamente, el principal incidente de la jornada fue protagonizada por dos actores políticos muy relevantes en Ciudad del Este, por el paraguayo Cubas y Celso Miranda. Después otros incidentes menores, varios, tensa la jornada, muchas denuncias, y esta es la última imagen. En un carro de bomberos, Miguel Prieto, el nuevo ganador y el nuevo intendente por este periodo que queda, que dejó Sandra MacLeod de la ciudad del Este. Y fíjate el simbolismo de los bomberos, decía también. Qué mucho que pasó en esta historia reciente de Ciudad del Este. Inclusive lo de los bomberos, ellos también se pronunciaron respecto al tema de Ciudad del Este y Sandra MacLeod, y qué símbolo tiene que por una coincidencia ellos sean los que lleven a Miguel Prieto ahora. Nosotros vamos a estar en vivo desde ese lugar con nuestras compañeras Emilce Aponte y Rosana Villalba, ya en instantes, por supuesto, a través de Noticias Paraguay. La noticia del día, sin lugar a duda, tiene que ver con la victoria de Miguel Prieto, virtual intendente, ya hay que decir, de Ciudad del Este. Con eso vamos a estar en instantes porque hoy tenemos muchos temas para poder tratar. Uno de ellos tiene que ver con el caso de la imputación del pisero, que mató en defensa propia. ¿Cuáles son los límites de la legítima defensa? Nos va a acompañar el doctor Cronaueter y con él vamos a recapitular parte de las imágenes de lo que obtuvimos que ocurría ese día, en el momento en el que mataba finalmente el pisero a este joven de 19 años que ingresaba a su local. Así es, vamos a hablar del pisero y les cuento que AM estuvo en la pizzería. Fuimos hasta ese lugar a ver cómo es, cómo sucedió. Obtuvimos esta imagen de circuito cerrado que nos demuestra un poco qué fue lo que ocurrió esa noche. La legítima defensa, una imputación considerada por la opinión pública. Pudimos percibir eso nosotros a través de las redes institucionales del programa y del canal, que se consideró algo injusto, se cambió a la fiscal. Bueno, ¿qué pasó en la pizzería esa noche? En el relato en vivo por parte de los protagonistas con la presencia de AM en ese lugar. Y por supuesto que vamos a debatir respecto a si fue o no bien imputado el hombre de entrada nada más. Tenemos imágenes que vamos a compartir de cómo se daba en un circuito cerrado ese momento en el que se atacaba la pizzería y en el que el asaltante finalmente terminaba atacado por el pisero y luego ya un par de cuadras más adelante terminaba cayendo muerto al piso. Hoy nos visita el nuevo Contralor General de la República, Camilo Benítez, un hombre que de alguna manera estuvo en la sombra durante la gestión de García, a quien no dio García participación durante toda su gestión, al que prácticamente lo tenía excluido durante este tiempo y que ahora toma la posta. ¿Con qué bandera? Hay una bandera de transparencia que trae el Contralor General de la República. ¿Cómo toma la responsabilidad respecto a la cuestión de las declaraciones juradas? ¿Cuál es su posición respecto a qué debe hacerse con estas declaraciones juradas en sí? ¿Cuál es su interpretación de lo que dice por un lado la ley y por otro lado lo que ya dijo el tribunal, que en este caso tuvo que entender ya en Cámara respecto a las declaraciones juradas en sí, aunque hoy esta cuestión se debate en la Corte Suprema de Justicia? Camilo Benítez nos visita en esta primera parte de AM y preparamos, Enrique, un informe respecto a la Contraloría General de la República. Asimismo, todo lo que pasó con la Contraloría, una institución, imagínense, golpeadísima. Todos los últimos que entraron en ese lugar salieron por algún escándalo ligado a un caso de corrupción. Y conste que tiene que ser una institución que se encargue de velar por el correcto funcionamiento de las instituciones, que no haya corrupción. Bueno, así pasaron un montón de contralores con juicios políticos de por medio. En fin, una institución, pero golpeadísima y muy importante para un proceso democrático. Tenemos un informe al respecto. Por la presente me dirijo a vuestra excelencia y por su intermedio a la honorable Cámara de Senadores constituida en tribunal juzgador en el marco del juicio político promovido en contra del Contralor
General de la República, cargo que ejerzo a los efectos de presentar mi renuncia a dicho cargo. Abogado José Enrique García, Contralor General de la República. Y así terminó una larga novela, manchada de irregularidades desde el principio. Enrique García se sintió obligado a renunciar al cargo de Contralor General de la República cuando vio que no contaba con los votos que lo salvarían de una destitución por juicio político. Es reprochable y es inconstitucional que se cargue la mochila a la medida de las pretensiones destitutivas de sectores políticos. Después de haberse defendido como pudo, renunció. El juicio político de Enrique García fue aprobado en la Cámara de Diputados en marzo del 2018. Pasó más de un año para que se definiese el proceso en el Senado. Las causales del enjuiciamiento incluían en la primera acusación la comisión de delitos, asignación irregular de viáticos, contratación irregular de consultoría, concesión indebida de privilegios a allegados y tráfico de influencias. Luego, la Cámara de Diputados amplió las causales, agregando supuestos hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El caso más emblemático en el que se lo identifica al excontralor Enrique García es el de Ivesur, que tuvo sus inicios en el año 2016. Ivesur ganó a la municipalidad una demanda sobre indemnización por daños, por no exigir la famosa inspección técnica vehicular a los vehículos que ingresan a la capital. Desde su juicio político, el sector de liberales llanistas se esmeró en tratar de defender al excontralor. Uno de los más poéticos y entusiastas fue el senador Dionisio Amarilla, quien incluso solicitó subirse al atril para hacer uso de la palabra y a su vez esbozar un intento de defensa. Señor senador, se concede uso de la palabra al senador Dionisio Amarilla. Presidente, solicito autorización para hacer uso del atril. ¿Qué interés podía haber tenido? Buenas tardes, la esperanza en el Paraguay. Buenas tardes, la coherencia en el Paraguay. Bienvenida a esta primavera. Aleluya, que estamos el segundo día, o el tercero, después de que Cristo haya resucitado. Nos motiva una postura política, la convicción de los argumentos esgrimidos en su defensa por el señor José Enrique García. Nada de componendas, nada de recaudadores. Dejemos de recurrir al viejo esquema de desacreditarnos, así como el Contralor tiene el derecho de elegir a sus colaboradores de confianza y en algunos casos, como el de la persona que conozco, que llegó para desbaratar la miserable corrupción que existía en la Dirección General de Declaraciones Juradas, y lo hizo con mucha valentía y no se prestó a las amenazas y no permitió que nunca más se filtre para extorsiones, que nunca más se filtre para publicaciones maliciosas. Es cierto, no abrió la llave porque ese era el esquema para recaudar, señores. Y esa mujer es del interior, es norteña, es de familia colorada y es mi esposa. Y es mi esposa, y es mi esposa. No hacía falta indagar mucho. Se llama Analí Valiente. Y es mi esposa. Su esposa, Analí Valiente, era la encargada de proteger las declaraciones juradas, siendo ella en ese momento la directora de declaraciones juradas de Contraloría. Y es mi esposa, se llama Analí Valiente. Hoy está destituida. Las declaraciones juradas parecían estar bajo un cerrojo durante la administración del Contralor Enrique García, incluso cuando estas, por sentencia de la Corte Suprema de Justicia, deberían ser públicas. Otro punto en particular que manchó la gestión del excontralor.
La Contraloría decidió interponer recurso de apelación y nulidad ante la sentencia que sostenía que lo público debía ser público en cuanto a declaraciones juradas. Y el Tribunal de Apelaciones en lo Penal respondió rápidamente, reafirmando la confirmación de la sentencia que resolvía hacer públicas las declaraciones juradas solicitadas. Una puja que el excontralor intentó ganar hasta el último momento, resguardando las declaraciones juradas de sus allegados, aun cuando por sentencia de la Corte debían ser publicadas. Y creo que esa es una de las curiosidades principales que nos genera el nuevo Contralor. En Twitter lanzaba, cuando se iba definiendo toda esta historia, qué iba a hacer el Contralor Benítez respecto a las declaraciones juradas en sí. ¿Cuál era su criterio de transparencia? Hoy tenemos la oportunidad de tenerlo aquí en AAM, en una charla que va a ser breve porque también tiene otros compromisos y vamos a respetar eso, pero vamos a tratar de sacarle el jugo a esta conversación. Doctor Benítez, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Santiago. En el tiempo en el que estuviste en la Contraloría, no era buena tu relación con Enrique García. Era como que una relación de hecho en la que vos no tenías ningún tipo de prerrogativas en nada de lo que se hacía dentro de la institución, o en realidad esa era una fábula que se tejía en medios de comunicación. No, al comienzo sí, como ingresamos juntos, había un trabajo conjunto, una buena relación. Después con el tiempo esa relación se fue desgastando por diferencias de políticas institucionales, digamos, y luego ya sí, al final fue muy difícil porque los pedidos de informes que yo presentaba a los directores, que por la ley orgánica de la Contraloría me faculta a supervisar dichas direcciones, ya no eran contestadas por estos directores y off the record me decían por instrucciones verbales de él, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, la relación se deterioró mucho. ¿Y cuáles eran las políticas de García que vos considerabas inapropiadas para la Contraloría? No, a mí me parece que yo tengo que tratar de mirar hacia adelante y mirar hacia el futuro, ¿verdad? Me encantaría que usemos este tiempo para poder hablar un poco de las cosas que queremos hacer y no de las cosas que no hicimos antes. Claro, pero ¿por qué me refiero a eso, doctor? Porque creo que no debemos perder la memoria de cómo llega el Contralor hasta ese lugar, cómo llega Camilo Benítez a ese lugar. Y si va a llegar sin tener en cuenta lo que criticaba anteriormente de la gestión de García, creo que aquello, como se dice en términos populares, cambiar bocada rótere, termina siendo a veces una decepción para la gente. Puedo traspolar eso al caso Ciudad del Este. Si Miguel Prieto no entiende que tiene que construir a partir de lo que criticaba de la gestión anterior y que esa es un poco la base y el colchón de lo que tiene que ser su gestión, defrauda de alguna manera la voluntad popular. ¿Sos consciente, doctor, que gran parte de los ojos puestos hoy en la Contraloría y gran parte de la crítica que hacías desde tu rol de subcontralor, hoy es lo que te corresponde reestructurar dentro de la Contraloría? Totalmente, totalmente. Y voy a ser coherente con lo que siempre manifesté. De hecho, ya lo estoy haciendo. Creo que tenemos que hablar menos y trabajar más y hacer que nuestros actos hablen por nosotros. Ahora mismo, en la semana pasada que me tocó iniciar, hicimos cambios en casi todas las direcciones generales, en todas las direcciones de áreas. Pusimos gente técnica. No tuvimos en cuenta su afiliación política, sino que su trayectoria interna dentro de la Contraloría. Usamos funcionarios de la casa, no funcionarios externos, ¿verdad? Y yo creo que esa es la primera señal. Todavía no pudimos empezar a trabajar porque necesito que estos nuevos funcionarios que acepten sus direcciones, armen sus equipos de trabajo y podamos avanzar de ahí en más, ¿verdad? Puedo estar equivocado, pero sí, me da la sensación que los dos pilares fundamentales para el trabajo de la Contraloría en cuanto a la visibilidad que pueda llegar a tener está en el rol que tenga el nuevo director o la nueva directora, no sé a quién asignaron, de control de municipios y gobernaciones, que fue un poco parte de lo que quedó en evidencia también. El director anterior que se había sentado, se había reunido en un edificio privado con el sector llanista, y el contralor anterior. Y por otro lado, el tema de las declaraciones juradas, donde ya tengo que decir que me preocupó un poco, aunque no lo conozco técnicamente, ver la nominación, y ahí es donde tengo el temor de decir si se cambian bocada rótere.
Anteriormente, una operadora política cercana, en este caso al llanismo, esposa nada más y nada menos que Dionisio Amarilla, y ahora da la sensación que es un operador de Juan Darío Monjes. O sea, ¿vos sos consciente, doctor, de la importancia de esos dos lugares en particular? Y cuando tuviste que seleccionar a la gente que ibas a poner en cada uno de esos lugares, ¿tuviste en cuenta ese elemento? Sí, bueno, primero te aclaro, yo no tengo relación ni conversación, nunca tuve con el senador Monjes, ni antes ni ahora. Yo no sabía que existía una relación entre ellos tampoco, y tampoco es que me interese mucho que haya o no relación de algún funcionario con algún político. Él ya había sido director general en esa área, era el único director de área que cuando estaban en la transición respondía a mis pedidos de informe. Por eso me generó esa confianza en él para nombrarle en ese cargo. Pero como le dije a él y a todos los que fueron designados ahora, todos están a prueba. Nadie va a estar acá, cada 3 meses vamos a revisar los trabajos. Y el otro que está en municipalidad es un funcionario antiguo de la casa, que yo lo conocí hace 10 días, la semana pasada. Hice una consulta con todos los exdirectores y funcionarios más antiguos de la Contraloría y hubo una unanimidad que él era el hombre para ese cargo. Una persona que me dicen que tiene una integridad intachable, es una persona muy honesta y muy técnica, ¿verdad? Yo necesito gente técnica a mi alrededor que conozca cómo funciona el sistema interno también, especialmente en municipalidades, ¿verdad? Donde es la parte más sensible. Hicimos cambios de todos los funcionarios de esa área, ¿verdad? No solamente la parte de las direcciones generales, y él tiene un desafío que también, como te digo, como en el caso del director de declaraciones juradas, en 3 meses tienen que presentar resultados, ¿verdad? Y ahí vamos a evaluar y son cargos de confianza, iremos rotando si es que no hay resultados. ¿Cómo lograr que hay esa imagen de la Contraloría como un garrote? O incluso algunos senadores que en medio del juicio político a García decían que era una especie de asociación ilícita para delinquir y asaltar los municipios. ¿Cómo lograr revertir esa imagen y confiar en que cuando la Contraloría intervenga algún municipio, en realidad se va a intervenir con criterios técnicos que no guarden relación con una puja política en la que el garrote sea la Contraloría? Yo creo que primero tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra conducta y dar el ejemplo. Tratar de que eso le dije a los funcionarios, tenemos 2 años y medio, yo tengo 2 años y medio, ellos tienen toda la vida todavía por delante. Yo no soy un funcionario de la casa, yo vine acá hace 2 años y medio y me voy a retirar dentro de 2 años y medio seguro. Quiero dejar una impronta, que la gente se acuerde con que hice bien las cosas, como siempre dije. Esto para mí no es la culminación de mi carrera, sino que quizás el inicio. Y le estoy tratando de convencer a todos y veo una actitud muy positiva en los funcionarios de la Contraloría. Están muy felices, todos me dicen, vamos a trabajar, queremos cambiar la imagen de la institución. Ellos, los auditores, se sienten avergonzados a veces cuando van a hacer un trabajo de auditoría donde la gente no les recibe como antes. Las propias entidades que tienen que ser controladas no le respetan a los auditores. Yo creo que si yo doy el ejemplo y los directores generales de áreas, jefes y demás funcionarios, va a haber un cambio rápido y espero que así sea. Sin entrar todavía a la cuestión jurídica que puede tener una discusión diferente. Sí. ¿Cuál es tu posición particular, personal, respecto al tema de las declaraciones juradas? Porque existe una norma, Sí. una norma que tiene que ver con transparencia, que marca un poco la cancha de cuando un funcionario cede en los aspectos de su privacidad en el momento en el que ingresa a la función pública o algún cargo público. Existe también una decisión de Cámara respecto a lo que tiene que hacerse con las declaraciones juradas que se judicializó y está en Corte Suprema. ¿Cuál es, al margen de esa discusión que está en Corte, tu posición como Camilo Benítez, como un hombre de derecho, respecto a lo que tiene que hacer la Contraloría con las declaraciones juradas? Voy a usar parte de lo que me decís, que me parece muy importante. Yo no puedo tener un posicionamiento fuera del derecho. Yo tengo que tener un posicionamiento acorde al derecho. Y me gustaría hablar un poquitito de esto, y te quiero trasladar un poquitito la situación que a mí me genera una angustia esto, porque creo que es un clamor ciudadano también, ¿verdad? Nosotros estamos obligados a hacer lo que la ley nos ordena
y estamos digamos que obligados a no hacer lo que la ley nos prohíbe. En tu calidad de abogado, te digo esto, Santi, ¿qué pasa si vos sos Contralor General de la República y hay una orden de un juez o de un fiscal que remita la declaración jurada o el examen de correspondencia de todos los parlamentarios o del presidente de la República? ¿Qué haría en esa situación? ¿Enviaría a la fiscalía o al juez? Categóricamente que sí, porque la ley te ordena a que hagas eso. Y lo mismo te digo, ¿qué pasa si la ley te prohíbe que liberes esa información a cualquier persona que no sea el Ministerio Público o una orden jurisdiccional? ¿Qué posición puedes tomar sobre eso? Porque acá una cuestión es un poco delicado. Hoy estuve preguntando, 950.000 declaraciones juradas fueron presentadas a todo lo largo de estos últimos 20 años que fue creada la Contraloría. Son 350.000 funcionarios que presentaron declaraciones juradas, son 900.000 porque presentaron varias veces ya, ¿verdad? Lo que se pide ahora son las declaraciones de algunos funcionarios, pero el mismo criterio que se aplica para un senador o el presidente de la República o el contralor o el fiscal general, se aplica también para el profesor, el policía y el concejal y todos los funcionarios. ¿Y cuál es la ley que te prohíbe, doctor? La ley de declaraciones juradas, que dice que solamente puedo entregar las declaraciones que pide el Ministerio Público o un juez, ¿verdad? O sea, vos también pensás que lo que decidió la Cámara en mayoría es inconstitucional. No. A mí lo que me parece es que tenemos la brillante oportunidad de que la Corte decida cuál ley tiene preeminencia. Porque acá, como lo habíamos hablado, existe una ley especial, que es la ley de declaraciones juradas, y existe una ley posterior, que es la ley de acceso a la información pública, ¿verdad? Podríamos decir que la ley posterior derogó a la ley anterior y por ende tenemos la obligación de liberar esa información, pero también podemos decir que la ley de declaraciones juradas es una ley especial y la otra ley es una ley general. ¿Y vos qué ¿verdad? pensás, doctor? Yo creo que no toda la información que está en el formulario es pública. Yo creo que mucha información es pública y mucha información no es pública. ¿Cómo cuáles? Y por ejemplo, se tiene que determinar qué información le afecta a la intimidad de las personas. Por ejemplo, si soy socio de una sociedad anónima, esa sociedad anónima tiene otro socio. Si puedo declarar cuánto dinero tengo efectivo, en qué cuenta, o si tengo en mi colchón, ¿verdad? La individualización de los domicilios, donde uno vive, ¿verdad? Pero sí creo que, por ejemplo, sería importante saber con cuánto dinero uno entró al cargo y en cuánto salió, ¿verdad? Sin hacer una individualización de los datos. Me parece a mí que, estando instalada la situación como está hoy instalada, tenemos que esperar o que el Congreso apruebe esa ley que creo que está en tratamiento, o que la Corte nos explique o establezca cuál es el límite que tenemos nosotros para liberar esa información, ¿verdad? A mí la sensación que me queda nomás es que el Contralor, quien sea que esté, hoy le toca a Camilo Benítez, está en una especie de muro entre la espada y la pared otra vez encima. ¿Por qué? Porque por un lado está la presión política. Yo no creo que la mayoría de los legisladores que hoy están, o el propio presidente de la República, o gente que está en cargos como el de vicepresidente y otros cargos, tan alegremente digan, estamos de acuerdo con ese clamor popular que cree que tiene que hacerse pública la declaración jurada, como dijo la Cámara a través de esta sentencia, acuerdo y sentencia que firmó. Porque van a quedar expuestos, y creo que no tiene que ver con su seguridad, honestamente. Yo no creo que los Dionisio Amarilla, los Blas Llano, los Mario Abdo, si fuera el caso, los Velázquez, si fuera el caso, estén preocupados por su integridad. En realidad están preocupados por que quede en evidencia si existiera o no algún tipo de inconsistencia entre lo que tienen y lo que ganaron en la función pública. Porque ese es el elemento clave para el combate contra la corrupción, además de la lucha contra la impunidad. Y el otro lado de la historia es lo que la gente pide básicamente en las calles. Vos te vas a poco tiempo de haber asumido, doctor, si es que liberás la información. Pero también quedas expuesto al escarnio público si es que llegás para mantener el status quo y decir, vamos a pasarnos más de largo, que saque la pelota tatá de la cancha y ganemos tranquilidad con otro tipo de cosas. Honestamente, creo que ningún cambio respecto a lo que hagas, de nombres, de gente,
es tan importante como que vos definas ese partido. ¿Preferís jugar el partido en la línea del status quo o preferís jugar el partido sin incomodar al sector político o incomodándolo diciendo, señores, esto tiene que ser público en la línea de la transparencia? ¿Qué partido pretendés jugar? A mí me tiene sin cuidado la comodidad o incomodidad de la clase política, te lo digo sinceramente. Y mi actuar no tiene nada que ver con eso. Si no quisiera hacer algo que esté infringiendo algún tipo de ley, que dé causal a que yo termine siendo sacado por haber cometido una infracción a esa ley. Sí creo que cumpliendo la ley, Santi, podemos hacer muchas cosas, de verdad. Podemos hacer muchas cosas. Y yo creo que eso se va a ir viendo en el corto plazo. Y creo que hablar de este tema ya es un aporte, debatir sobre esto. Yo he hablado con todos los medios de comunicación sobre este punto. Y a mí me parece que eso es sumar, ¿verdad? Pero yo tampoco puedo ser populista contrario a lo que yo creo que establece la ley, menos todavía cuando el debate está instalado de la manera que está instalada, que la Corte tiene que pronunciarse sobre eso. Me parece a mí, si yo, igual, independientemente de que haya una ley que prohíba, otra que obligue, que sí, que la Corte tiene que resolver, que el Congreso tiene un proyecto de ley a media sanción, suponete que yo digo, no, yo igual voy a hacer lo que yo quiera. Y por ahí soy un populista, pero yo creo que voy a estar infringiendo la ley si hago eso. Y con toda la razón, vos me decís, bueno, pues que te echen, pero vas a ser una persona popular. Yo no quiero ser popular a costa de hacer algo que creo que no debo hacer. Hasta que la Corte defina esto, ¿qué Sí. pensás hacer vos con las declaraciones juradas? Para empezar, vamos a responderle a la Fiscalía los pedidos que nos hacen, para empezar. En segundo lugar, vamos a intentar modificar una legislación que a nosotros nos inhabilita a cobrar la multa que establece la ley a las personas que no presentan, ¿verdad? Eso vamos a hacerlo ahora. Siguiente paso, vamos a empezar a multarle a la gente que no presenta. ¿En qué plazo? No, nosotros tenemos ahora en curso por lo menos 30 sumarios para multa. El problema es que no podemos cobrarle porque la ley orgánica de la Contraloría no nos habilita la fuente 30, no podemos cobrar nosotros dinero, ¿verdad? Solamente tenemos la fuente 10, que es el presupuesto. Eso tenemos que cambiar, pero igual podemos terminar los sumarios independientemente de que no le quitemos el dinero del bolsillo para saber quiénes fueron los que nos presentaron. Siguiendo ese orden de ideas, te digo, la cantidad de exámenes de correspondencia que hace la Contraloría por año es muy bajo, pero muy bajo. Nuestro desafío es hacer 10 o 20 veces más de lo que se hace por año, ¿verdad? Estamos conformando los equipos de trabajo. Le dije al director general de declaraciones juradas que tiene que llevar por lo menos 20 funcionarios más a su dirección para poder hacer ese trabajo. Y ahí es donde vamos a marcar la diferencia. Bueno, si hoy se hacen 15 declaraciones juradas al año o 20 declaraciones juradas al año y nosotros hacemos 200 o 300 al año dentro de un año, por decirte, ahí vamos a marcar la diferencia. Y además creo que con qué criterio hacer esos exámenes de correspondencia, porque los últimos exámenes de correspondencia que se han hecho eran absolutamente diferentes a los resultados que lanzaba la Fiscalía respecto a su propio análisis. Pero ahí está mi responsabilidad, ahí está mi responsabilidad y la responsabilidad de los directores y los auditores que firman el dictamen. Por eso es fácil no hacer el examen de correspondencia, ¿verdad? Pero ahí está la responsabilidad de cada uno que firma ese dictamen. Si yo digo que existe correspondencia entre los ingresos y los bienes que tiene X persona y luego ocurre que no existe, porque cualquier técnico que revisa ese examen dice esto es una burla, ¿verdad? Ahí voy a tener yo el problema. Por eso que hay que asumir la responsabilidad dentro del marco de la ley y hacer nuestro trabajo y hacer que nuestro trabajo hable por nosotros. A mí me queda nomás, y tengo un par de minutos finales, Sí. a mí me queda nomás la pregunta y la duda del por qué se aferran desde la Contraloría a tomarse una norma que hasta este momento del partido ya fue resuelta cuando los propios jueces de la Cámara que terminó resolviendo, uno de ellos era Pedro Mayor Martínez, el otro no recuerdo, dijeron en mayoría que ante todas las normas que puedan existir, lo que hoy prevalece es la norma que obliga a que se publiquen estas declaraciones. ¿Por qué desde la Contraloría tanta es la presión política, Camilo, por evitar que se muestren estas declaraciones juradas
que se siguen aferrando a una norma que incluso ya fue resuelta en la segunda instancia, que fue en la que se debatió respecto a si deben publicarse o no estas normas. O sea, ustedes hoy están esperando que responda la Corte cuando en realidad ya tienen una respuesta de la última instancia que definió este tema hasta este minuto del partido. Sí. ¿Por qué? Primero hay que aclarar que la resolución fue dictada en el marco de un amparo. No fue el órgano competente para estudiar la constitucionalidad de la normativa, digamos, pero está bien. Yo en su momento le había dicho al director jurídico anterior, que ahora salió y fue cambiado, le había dicho, yo creo que la estrategia está mal. Lo que el Contralor tiene que hacer es accionar de inconstitucionalidad la ley de declaraciones juradas. O sea, tomar la posta y decir, yo quiero que la Corte declare la inconstitucionalidad de la ley que me prohíbe a mí divulgar esta información, ¿verdad? O hacer una consulta a la Corte sobre el caso. Pero en vez de accionar contra la liberación de la información, lo que hubieran hecho es liderar, digamos, la liberación, ¿verdad?, a través de una acción de constitucionalidad contra la ley de declaraciones juradas del 2013 o a través de una acción de certeza constitucional, por ejemplo, ¿verdad? Pero la situación, Santi, está instalada. O sea, ya no se puede, y yo en el fondo quiero que se resuelva, ¿verdad? Porque a nosotros nos va a dar el marco de ver qué información, porque creo que van a estudiar eso, qué información se puede dar y qué no. Y les aseguro que cualquier información, aunque sea esto, te digo, el resumen del patrimonio neto, digamos, de cada funcionario, ya va a ser un gran logro para la ciudadanía. Le preguntamos al ministro Martínez Simón respecto a las declaraciones juradas, y esto decía, escucha un poquitito. Cuando se planteó aquel amparo vinculado al hecho de que se hagan o no públicas las declaraciones juradas de bienes, había salido la sentencia de primera instancia haciendo lugar a aquella acción. Había dictado la sentencia el doctor Riquelme, hoy ya jubilado, como una suerte de mostrar transparencia a través de la Asociación de Jueces del Paraguay, de la cual yo soy vicepresidente. Hicimos un manifiesto público que firmamos casi 500 jueces del país, desde el presidente, el vicepresidente que soy yo, toda la comisión directiva, y después hicimos una circular en donde le autorizamos a la Contraloría General de la República a que haga públicas nuestras declaraciones juradas. Es decir, con eso te quiero decir que comparto esa idea de que aquella declaración jurada de bienes de un funcionario público tiene que estar al acceso del público, porque la gente tiene derecho a conocer cómo vivo yo, cuáles son mis ingresos, porque yo no soy una persona privada. Es decir, tengo mi vida privada, lógicamente, pero soy una persona pública. Por lo tanto, mis ingresos, mis bienes, las cosas que tengo, las cosas que muestro y las cosas que están a mi nombre tienen que estar al acceso de la gente para que la gente haga un comparativo y si hay alguna duda yo pueda aclarar la duda que haya. Esa manifestación habíamos firmado alrededor de 500 jueces, como te dije, de todo el país, y le remitimos a la Contraloría como una suerte de transparencia, justamente. Es decir, no tenemos nada que ocultar, si quieren hacer públicas, háganlas, estas declaraciones que habíamos presentado. Si eso se llegara a trasladar a un ámbito judicial, bueno, ya sabes, mi criterio, lo firmamos aquella vez, lo digo públicamente una vez más. Entonces yo creo que es el momento de hacer públicas las cuestiones que son públicas. Hay que transparentar la cuestión. Y yo creo que en un país en donde descreemos de todos, una forma de brindar credibilidad es haciendo públicas una cuestión tan delicada, tan engorrosa a veces como es el mismo patrimonio, es decir, mostrar públicamente qué tenemos y cómo vivimos. Y ojalá no sea solamente un discurso que cuando uno tiene la lapicera termina cambiando de alguna manera, tratando de aminorar la presión respecto a eso. Doctor, te agradezco por acompañarnos, por estar con nosotros, y una cuestión más que querés decir. Sobre lo que dice el profesor Alberto Martínez Simón, a quien yo admiro profundamente, fue mi profesor, es mi amigo, es brillante, es intachable, es un lujo para la Corte, pero dos cosas sobre el punto. Esos 200 jueces que firmaron tienen el derecho a publicar la declaración jurada propia, ¿verdad? Que ellos publiquen, ¿verdad? ¿Por qué le trasladan el problema a la entidad fiscalizadora? Que ellos publiquen, si es que no tienen problema. Y encima te digo, en el caso de Alberto, que él tiene que resolver la cuestión ahora en la Corte, ¿verdad? De la acción. Ahora ya no podrá resolver porque ya preopinó sobre el asunto, ¿verdad? O sea, creo yo que esa es como... Lo estuve analizando mucho porque me dicen a mí,
que yo libere la información de todos los magistrados del Paraguay porque ellos ya lo autorizaron, ¿verdad? ¿Y por qué ellos no liberan su propia información? Pero creo que es diferente al hecho que yo lo haga diciendo esta es mi declaración y que el órgano que recibió formalmente diga este es el documento que se metió a la Contraloría y esto es lo que juraron forma parte de su patrimonio. Sí, pero quizá ellos saben que la entidad de la Contraloría no puede liberar esa información sin que se resuelva eso. Ahí está la trampita un poquito. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Muy amable, el Contralor General de la República, Camilo Benítez. Vamos hasta Ciudad del Este en este momento. Estamos en vivo, en directo, con nuestra compañera Rosana Villalba, ya con el virtual intendente, hay que decir, de Ciudad del Este. Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, muchas felicidades en este momento. Muchas gracias, Santi. Estamos muy felices, una locura total acá en Ciudad del Este. De verdad, estamos festejando como se debe, pero sabemos que el compromiso es demasiado grande y que tenemos una responsabilidad con todos los jóvenes de Ciudad del Este. Miguel, ¿por qué crees que ganaste? ¿Cuál fue la razón por la que ganaste incluso la estructura? Bueno, yo creo que la gente vio lo que fue la gestión, la gente está cansada de un gobierno corrupto, entendieron que el Partido Colorado al unirse totalmente prácticamente está metiendo nuevamente un gran equipo de los Zacarías en sus filas y el pueblo ya no quiere saber nada de los Zacarías acá, de esa estructura. La gente exige transparencia y eso es lo que le vamos a dar. La gente entendió eso y por eso colorados, liberales y personas que no están afiliadas a ningún partido decidieron apostar por nuestro movimiento, por este proyecto. Miguel, ¿crees que fue un error de algunos sectores políticos, como incluso el Partido Colorado, el terminar aliándose con parte del bloque zacariísta, porque finalmente los Helio Cabral y compañía forman parte del sector zacariísta? ¿Crees que ese fue un error cuando en realidad, en un momento, en un principio, vos mismo reconocías hoy, ustedes tuvieron como aliados dentro de la batalla contra los Zacarías al propio sector de Colorado Añeteté, a los Juan Carlos Galaverna, a los Mario Abdo Benítez, parte del primer riñón, del primer anillo, digo, de Colorado Añeteté, del oficialismo? Sí, nosotros tuvimos como aliados, hay que reconocerlo, el presidente de la República tuvo un rol protagónico en el pedido de intervención, inclusive en la destitución, aunque en algún momento quiso que aprobemos la renuncia, pero sin el apoyo colorado iba a ser imposible. Pero yo creo que le dieron una mala lectura a las elecciones y decidieron aliarse a un gran sector del zacarísmo y eso le pasó la factura. La gente hoy ya sabe elegir, los jóvenes están cansados de la mafia, de la corrupción y hoy, gracias a la juventud, gracias a esos jóvenes que estuvieron cuidando nuestras mesas desde muy temprano, le jugamos un partido de igual a igual a la estructura del Partido Colorado. Pero ¿qué esperabas vos, Miguel, que hiciera el oficialismo colorado? Porque finalmente también convengamos que sería ilógico que hoy el presidente de la República o Colorado Añeteté terminen en elecciones apoyando la candidatura de alguien que no vaya por la chapa del Partido Colorado. ¿Qué crees hubiera sido lo conveniente para que no termine aliado al clan Zacarías o aparte de los que formaban parte de este clan? En verdad no sé, ¿verdad? Ese es el problema. El Partido Colorado es bueno, hay mucha gente buena, pero la gente está cansada de los mismos rostros. Yo creo que esto va a ayudar a que la gente buena, conozco muchos jóvenes muy buenos valores dentro del Partido Colorado, que piden a gritos espacios, que vemos siempre las mismas caras acá en Ciudad del Este, dentro del Partido Colorado, y esto le va a ayudar a reorganizarse y a dar espacio a la juventud. Yo mismo, el propio Miguel Prieto, intenté afiliarme 4 veces al Partido Colorado y no me permitieron una afiliación en el 2012. Por eso fundamos un movimiento independiente y hoy hicimos historia gracias a la juventud. Miguel, ¿qué es lo primero que vas a hacer como intendente? O sea, o las 3 primeras acciones que vas a tomar como intendente.
Bueno, primero solicito que todos los directores pongan a disposición su cargo. Nosotros tenemos un equipo de confianza con quienes vamos a trabajar. Queremos ver un poquitito el tema de los funcionarios sin función específica. Vamos a combatir fuertemente el planillerismo y vamos a hacer una auditoría interna con apoyo de los estudiantes de la Universidad Nacional del Este de la carrera de Economía. Vamos a una auditoría, vamos a radiografiar toda la institución municipal y vamos a abrir las puertas para que la gente pueda controlar paso a paso nuestra gestión. O sea, las tres primeras cosas que vas a hacer es, ya lo estás haciendo de hecho ahora a través de NPI, pidiendo la renuncia de todos los directores. Segundo, combatir a los planilleros, a los funcionarios que no tienen ni una función, valga el juego de palabra, y auditar plenamente la administración, tanto de los Zacarías como la de Perla Rodríguez. Es así, es así. ¿Y qué pasa, Miguel, si los directores no renuncian? Bueno, son cargos de confianza. Yo no puedo trabajar con un sector zacarista, con gente que tanto tiempo nos jodió acá en la institución municipal. Los zacarías, si bien ya no están, esta misma estructura sigue extorsionando, robando, defraudando a la ciudadanía. Y nosotros necesitamos trabajar con gente honesta, con gente que nosotros creemos que son capaces. Vamos a buscar la forma legal de subsanar esto. Pero Miguel Prieto no va a trabajar con esta gente. Miguel, dijiste que 4 veces intentaste afiliarte a la ANR y que te cerraron las puertas. ¿Qué pasa si ahora desde la ANR te dijeran, Miguel, vení, no estamos de acuerdo con lo que pasó con vos, las puertas del Partido Colorado están abiertas para vos? Bueno, yo creo que eso ya no es opción. Ya me invitaron nuevamente. Mi querido amigo, por última vez mi amigo Ulises Quintana me invitó, pero le expliqué a Ulises que mi camino es ser independiente, que mi compromiso es con el pueblo. Aprovecho para mandar un saludo a mi amigo Ulises Quintana. Fuerza, te esperamos pronto por acá. Esa cuestión de Ulises Quintana precisamente, ¿cómo la manejan ustedes? ¿Ustedes creen hoy que él está en prisión por una cuestión estrictamente política y siguen reivindicando de algún modo, Miguel, ese discurso? ¿O preferís separar y decir, si tuviera alguna cuestión con la justicia, que la aclare, pero nosotros seguimos viéndolo a él como un líder político? ¿Cómo tomás la cuestión de Ulises Quintana en particular? Bueno, con relación a Ulises Quintana, él tiene que solucionar su problema con la justicia. Él es mi amigo, es lo único que digo. A un amigo nunca se le niega. Y es algo que no conté públicamente, pero 2 días antes de que Ulises Quintana haya sido llevado preso, yo tuve una reunión con él y hablamos con altos mandos del gobierno. Estuvimos hablando del pedido de intervención y posteriormente a eso le llevaron a Ulises Quintana y él está preso en este momento, ¿verdad? Yo creo que de verdad hay una mano negra en la fiscalía, no lo sé, pero prefiero que él solucione su problema con la justicia. Lo único que le digo a toda la fuerza del mundo, es mi amigo y le aprecio muchísimo. Miguel, ¿ya te llamó Mario Abdo Benítez? ¿Cómo? ¿Ya hablaste telefónicamente con Mario Abdo Benítez? Ahora no, todavía no. ¿Y qué crees, qué esperás vos del gobierno central cuando él dice vamos a darle todo nuestro apoyo? Porque a ver, si bien en algún momento pudieron ser parte de un mismo equipo para vencer al clan Zacarías, hoy, si el oficialismo colorado te diera tu apoyo, es prácticamente apoyar también una futura reelección tuya cuando postules de nuevo a la intendencia, porque supongo que vas a buscar no solamente completar este periodo, sino que postular a las próximas elecciones también. Sí, tenemos varios proyectos a corto, mediano y largo plazo para la ciudadanía. Lo que el gobierno tiene que hacer es entender el mensaje de la ciudadanía. Hoy los colores ya no son relevantes. Acá quiero que el presidente sepa que tiene un aliado, un amigo, un joven que quiere trabajar por su ciudad, que yo no le voy a preguntar a nadie de qué partido político es. Necesitamos urgentemente que abran la arca de Itaipú Nacional para inversiones en el microcentro, de obras viales. Necesitamos nuestra costanera para poder cambiar un poquitito el turismo que viene a Ciudad del Este, para revitalizar lo que es la economía en Ciudad del Este.
y para eso vamos a necesitar al gobierno central. Para eso necesitamos el apoyo de Mario Abdo Benítez, el apoyo de la ITPU Nacional. Miguel Prieto no tiene partido político. Mi compromiso es con el pueblo esteño, con el Colorado, con el Liberal, con el Frente de Basute, Coyoyá, Patria Querida, con la juventud en especial. Y lo único que queremos es trabajar por y para Ciudad del Este. Entonces, van a encontrar un amigo y un aliado. Miguel, si es que el presidente no te llama, vos te acercarías a proponerle esto. Evidentemente tenés ya en mente al menos un proyecto de ley que incluya fondos de Itaipú para ciertas obras. ¿Vos vas a presentar eso? Sí. Yo creo que no hay problema. Ya tuvimos una reunión durante el periodo de intervención con el presidente de la República. Yo le siento, es joven, le siento muy aperturista y yo creo que a través de nuestros asesores vamos a buscar esa reunión y previamente vamos a mostrar a toda la ciudadanía cuáles son los proyectos que le vamos a pedir al gobierno central. Hay Miguel, proyectos que no vamos a poder encarar. Miguel, ¿Sí? dijiste necesitamos que abran las arcas de Itaipú para obras en Ciudad del Este. ¿Vos creés que es necesario el dinero de Itaipú, considerando la experiencia que se tuvo con Carolina Yanes, que ajustando determinadas cuestiones de la administración del dinero, que a veces iba para publicidad, que vos bien lo sabés, cómo malgastaba el clan Zacarías, terminó teniendo en caja con fondos genuinos de Ciudad del Este, de los esteños, plata suficiente como para poder hacer inversiones? Bueno, todo lo que viene es bienvenido. Nosotros sabemos que ajustando muchas cosas, eliminando un poquitito el planillerismo, mucho más dinero va a sobrar, podemos encarar muchas obras, pero también vamos a buscar un poquitito que la ITPU Nacional se reivindique con nuestra ciudad. Pero sí, vamos a realizar todos los ajustes y sabemos que va a sobrar dinero en cada, especialmente para obras. No vamos a cometer los mismos errores que el gobierno anterior. Miguel, por último te pregunto, la importancia de la Junta Municipal es categórica y se ha visto eso en Ciudad del Este en los últimos tiempos. ¿Cómo queda conformada la Junta ahora políticamente? ¿Cuál es el respaldo? ¿Con quiénes vas a trabajar más de cerca en la Junta Municipal? Bueno, yo no estuve muy al tanto de lo que pasaba en la Junta, estaba plenamente abocado en mi campaña. Voy a acercarme a los concejales, voy a pedir una reunión que sea totalmente pública y vamos a tratar de trabajar. Tenemos muchos proyectos en mente y vamos a necesitar los votos ahí en la Junta Municipal. Por eso tenemos que dialogar y ser lo más transparente posible. Y bueno, teniendo el apoyo de la ciudadanía, yo creo que podemos impulsar todos los proyectos que queremos. Miguel, gracias por atendernos y muchas felicidades. Y sobre todo entender, Miguel, que esta confianza que te dio la juventud, teniendo vos nada más que 30 años, es una mochila muy pesada que la llevas de algún modo, porque generalmente la juventud suele ser apática, suelen decir en elecciones, la juventud ve como que ¿para qué va a participar de una elección cuando los mismos de siempre van a defraudar esa confianza? Y creo que de muchos que somos jóvenes, el tener a una persona de 30 años al frente de un municipio tan importante como Ciudad del Este termina siendo un arma hasta de doble filo. Llevar una buena gestión implica entusiasmar al sector joven. Defraudar esa confianza implica de alguna manera un puñal para parte de la juventud que hoy se movilizó y que de algún modo podría desmotivarse de nuevo si es que tu gestión no está a la altura. Así que creo que esa principalmente es la mochila que llevas adelante en esta administración, a pesar del poco tiempo, Miguel. Entendemos plenamente la tremenda responsabilidad que tenemos. Sabemos que todos los ojos apuntan hacia Ciudad del Este, hacia nuestra corta gestión. Vamos a hacer lo humanamente posible para no defraudar a la juventud, esa juventud que hoy me dio la oportunidad de representarles. Y bueno, creo que con una buena gestión esto podría extenderse a otras ciudades del país. Yo creo que esa es nuestra mayor responsabilidad, demostrar de que sí se puede tener una buena gestión, de que la juventud paraguaya tiene mucho que dar a nuestro país y de que este es el momento de los jóvenes. Vamos a hacer lo humanamente posible, vamos a poner todo nuestro empeño para no defraudar a todos los jóvenes de mi querida ciudad y de nuestro querido Paraguay. El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, conversando con nosotros. Gracias, Miguel, por atendernos. Muchas felicidades de nuevo.
el abrazo a nuestros compañeros que hicieron una tremenda cobertura en Ciudad del Este. El equipo de Rosana Villalba, el equipo de Milza Ponte, de Rufino, los compañeros que estuvieron trabajando... claro. Iván también desde la justicia electoral. Desde la justicia electoral. Pero gran trabajo realizado por todos los compañeros, el equipo de producción, de puesta al aire, de técnicos, de camarógrafos, en esta gran cobertura hecha en Ciudad del Este con estas elecciones. Nosotros tenemos que hacer la pausa, son las 20:50. A la vuelta de la pausa, Enrique, vamos a hablar del caso del Picero. Ya está con nosotros el doctor Cronaueter y con él vamos a hablar de lo que implica el límite de la legítima defensa. Un tema que siempre conlleva un debate, porque, digamos, hay muchas interpretaciones que se dan a estos casos. Cuando alguien mata, pero no es un delito haber matado porque porque fue una legítima defensa. Es una autorización que da la ley a cometer un delito. Por eso es que siempre es delicado el debate, siempre conlleva aprendizaje y siempre la justicia deja precedentes respecto a los casos. Acá hay una aparente injusticia respecto a un pisero que estuvo defendiendo algo y terminó matando al delincuente. Bueno, fuimos nosotros hasta la pizzería, vamos a recrear lo que ocurrió en ese lugar en un trabajo de nuestro compañero Ricardo Alderete y el equipo de AM. Así que vamos a estar presentando eso a la vuelta de la pausa. Hacemos la pausa, a la vuelta hablamos de legítima defensa, ya venimos. ...20:55, estamos en vivo a través de Noticias Paraguay, esto es AAM. Nos metemos ahora en el caso del Picero. ¿Qué tal, Ricardo? Súper bien, Enrique. Sí, fuimos justamente hasta la pizzería, recolectamos incluso la cámara del circuito cerrado, que básicamente se ve cómo transcurrió todo. En no más de 5 segundos se dio el desenlace en el que el asaltante llega a la pizzería, previo a haber hecho incluso un recorrido con la moto y su acompañante, donde se fijaban básicamente cómo iba todo en la pizzería, hasta que ingresan. Una vez que ingresan, sucede todo muy rápido. Le ven a la chica que es la cuñada de Richard que estaba atendiendo, no logra ver el asaltante a Richard, que es finalmente el que terminó hiriéndole a él. Y eso lo explicamos y lo recreamos ahí mismo, donde todo ocurrió, en la pizzería. Vamos a eso. En esta misma avenida, según la cámara del circuito cerrado que logramos obtener del local del frente, de la casa enfrente, una moto hace una ida y vuelta. Pega la vuelta y queda en la esquina que está en este sector. A una cuadra del local queda el acompañante del asaltante sobre la moto, esperándole para cuando él salga puedan huir de manera rápida. Al ingresar, lo que se puede ver del circuito cerrado es que ya saca el arma y hace este trayecto cuando ya le ve a Estefanía, que estaba cortando el pollo para el lomito que iban a vender a la noche, y directamente viene apuntándole a la cabeza a ella. Ella estaba en esta parte, en esta zona, y Richard se encontraba en una silla que yo la puedo ver acá, pero desde ese sector no se puede ver por el mueble que tapa la visual. Entonces el asaltante no lograba verle a Richard. Al asaltante no poder percatarse de que había alguien más, aparte de Estefanía, que estaba acá donde estoy yo ahora mismo, le apunta directamente a ella. Richard, que estaba sentado en esta silla que vemos ahora, en esta posición, cortando la carne que iba a ser para el lomito, según nos relataron, hace este gesto mirando a quién venía y en un acto hasta impulsivo y tratando de salvar la vida de Estefanía, se extiende con el cuchillo que tenía en la mano y logra dar al asaltante. Una vez que Richard cae al piso, el asaltante queda parado, trata de efectuar un disparo sobre el cuerpo de Richard. Y acá en el piso está el rastro de la bala. No recuerda precisamente si fueron 2 o 3 veces más las que el asaltante efectúa los disparos, pero en uno de esos disparos más también se ve que fue a parar en el papel de cocina. De ambos lados se logran ver los orificios de la bala.
Eso en cuestión de segundos. Mientras Richard estaba en el piso, el asaltante arriba es que efectúa los disparos de más, tratando de dar inclusive al cuerpo de Richard que estaba en el piso, y después de eso él logra huir de la escena y correr hacia su compañero que lo estaba esperando. Va unas 2 cuadras más y él aparentemente cae en el piso. Su compañero hace omisión completa de auxilio, sigue el trayecto abandonándole y dejándole morir ahí. El doctor Enrique Gronawetter es especialista en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, evidentemente. Está hoy con nosotros para, sobre todo desde el punto de vista didáctico y hablando para el común de la gente, no para los abogados, decirnos cuándo tenemos, doctor, como ciudadanos, carta libre, porque así lo dice la norma, para defendernos, para actuar en legítima defensa. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Santiago, y a toda la audiencia. Antes que nada, agradecerte. Hacer una precisión, yo soy abogado nada más, ahora que fue. Entonces, quiero simplemente establecer con respecto al tema, me parece muy elocuente la grabación y la recreación que hicieron, porque nos da unos datos muy precisos para tener clara la situación al momento en que se produce el evento, que es lo que tiene que llamarnos la atención. Hay una cuestión acerca de si constitucionalmente está permitida la legítima defensa, y está en el artículo 15 de la Constitución. El artículo 15 habla de que nadie puede hacerse justicia por mano propia, pero se garantiza la legítima defensa. Desde el punto de vista, entonces, constitucional, la norma ya me da a mí la protección desde el Estado de que primero no va a evitar que pueda ser afectado en mi libertad, y me debe asegurar, artículo 9 de la Constitución, libertad y seguridad, y que en caso de que el Estado no pueda protegerme y yo me vea abandonado en el caso concreto donde yo tengo que ejercer mi propia defensa cuando está el Estado el que tiene que hacerlo, entonces me garantiza como una cuestión final la legítima defensa. Sí. Eso está reglamentado a su vez en el artículo 19 del Código Penal, que establece en términos más o menos bien sencillos, primero, ¿quién agrede? El que agrede lo está haciendo de manera antijurídica. ¿Qué significa eso? Que lo está haciendo contra la ley. Nadie puede violar un bien jurídico, en este caso vida, integridad física. Entonces, si mañana yo te ataco a vos sin un permiso legal, estoy obrando antijurídicamente. Al obrar de esa manera, tenés 2 caminos, como se dice vulgarmente. Ante la agresión que es presente, vos podés o reaccionar, o en algún momento la doctrina había dicho que tenés que huir para abandonar el sitio en el que podría afectarte tu integridad física, pero hoy se está abandonando esa postura, puesto que en realidad, como es tan instantáneo, ahí hablamos de segundos, vos tenés la protección del Estado de poder ejercer esa defensa, reaccionando, dice, siempre de manera racional, que es la famosa proporcionalidad. Claro, ese es un debate interesante porque, a ver, originalmente se insistía con lo de la proporcionalidad. Vos tenés un arma blanca, yo tengo un arma blanca. Vos tenés un arma de fuego, yo tengo un arma de fuego. Pero eso hoy tiene que ver con la racionalidad. Claro. Si yo estoy siendo atacado con un arma de fuego y me puede matar con esa arma, pero yo dispongo de esta copa, yo reacciono con esta copa. Está bien. Y si te mato con esa copa, está lo bien. siento. Es proporcional, es racional, y además hay que agregar otro elemento que sea necesaria. O sea, la reacción es el único mecanismo para repeler la agresión ilegítima. O sea, no tenés que tener otras alternativas. Conforme vimos en el caso puntual, no había un margen de discrecionalidad para que en décimas de segundo la víctima tenga que tomar otras opciones. Aparte, situándonos, doctor, en el escenario, que tengo un profesor que siempre decía, cuando variamos los ejemplos, variamos las conclusiones, ¿verdad? Pero en este caso en particular, el pisero estaba en ese momento trabajando de lomitero, ¿verdad? Estaba cortando la carne. Jamás en su cabeza hubiera imaginado ese día cuando despertó que tenía que ir preparado para matar a alguien. Categórico. Él reaccionó por algo que estaba sucediendo en ese momento. Y algo que creo que es elocuente es la imagen en el piso de las balas, o del rastro de la bala, y lo que quedó en el papel que estaba también en ese lugar. Lo que nos muestra
que esto que ocurrió en segundos era una agresión presente. Claro, pero eso es innegable. Y aparte tenemos ahí un elemento muy importante, en el sentido que la persona que fue agredida y que ejerció la legítima defensa, en este caso el pisero, no es que salió y corrió detrás del autor del hecho para ejercer inmediata venganza, que también hay una suerte de explicación extensiva, eso se llama exceso en la legítima defensa, que tiene otro tratamiento, pero estamos hablando de un ciudadano que en condiciones normales, él se fue a trabajar, se fue a preparar la actividad lícita de su cotidianeidad, es atacado ilegalmente y él reacciona de manera proporcional con lo que tenía a mano. O sea, yo creo que están dadas las condiciones del ataque ilícito, de la reacción a un ataque presente que es necesario porque no había otra vía y aparte es proporcional o es racional, como se dice. La norma en ese sentido creo que la ampara. Ahora, acá hay que ver lo que está ocurriendo en el sistema de justicia. La justicia en nuestro país tiene, hay gente que yo estuve viendo los posteos que hizo mucha gente, dicen, ¿dónde viven ustedes en un termo? Bueno, yo creo que hay mucha gente, me incluye a lo mejor, ¿por qué no?, que vivimos en un termo. Es decir, nosotros creemos que estos casos que se dan en la cotidianeidad le va a pasar a otro y no nos va a pasar a nosotros. Y yo creo que ese dilema tendrá hoy este señor trabajador que estará diciendo, espera un poquito, yo salgo para trabajar, salgo para sobrevivir, por usar una expresión mucho más dura y me encuentro con que realmente tengo problemas con la justicia cuando que el problema no lo generé yo. Entonces, hay también casos en que nuestros fiscales, nuestros jueces, el sistema de justicia penal reacciona de manera automatizada. Se enseña en teoría, fundamentalmente, que tiene esa proporcionalidad que tiene que darse en la equivalencia entre los medios empleados para la agresión ilegítima y la reacción proporcional. Y ahí vendría hasta el absurdo, que donde más o menos en la oscuridad entra un asaltante a mi hogar y yo le pregunto, ¿qué tenés? Arma, pero había traído un arma para poder reaccionar proporcionalmente. Claro. Ese absurdo, en teoría, es lo que hoy se está poniendo en entredicho. De hecho, existe una propuesta de reforma sobre la legítima defensa que más allá de que pueda prosperar o no, yo no estoy tan de acuerdo, puesto que se está diciendo más de lo mismo con algún alcance extensivo. Por ejemplo, cuando la propuesta que tiene, creo que media sanción en Cámara de Diputados, dice en los casos de legítima defensa propia, y habla de que se puede repeler por cualquier medio a su alcance. Y cuando vos pones cualquier medio a su alcance, estás eliminando la reacción proporcional o racional que tenemos hoy en el Código Penal, que sigue siendo un filtro para que caso por caso el juez vaya utilizando la sana crítica y diciendo, estas son las pautas. El problema es que no tenemos jurisprudencia también en eso. Claro, y la defensa propia, doctor, o la legítima defensa, mejor dicho, ¿es solo para uno? No. ¿O yo puedo actuar cuando veo que están agrediendo a alguien que está conmigo, aunque no conozca a ese alguien? Sí, te voy a poner un ejemplo. Y un ejemplo que está en el Código Procesal Penal. A ver, si vos más tarde al terminar el programa, vos salís, vos te subís a tu auto y ves que viene alguien y me asalta a mí, y vos tenés la posibilidad de defenderme, ¿lo harías? Lo harías. Sí, claro. Entonces, vos te vas y lo agarrás a la persona. Eso se llama aprehensión en caso de flagrancia. El propio Código Procesal Penal te permite por el artículo 239 que cuando vos encontrás a una persona cometiendo un delito flagrante, estás autorizado a privar de libertad a esa persona con la única condición que avises inmediatamente a la autoridad pertinente. O sea, y eso estamos viendo diariamente que se está dando en una cantidad de barrios donde viene el motochorro, el asaltante, donde los vecinos, la comisión Garrote, la comisión que más allá de, yo no estoy defendiendo, te estoy hablando de una cuestión claramente operativa que se da en la realidad de nuestro sistema. Entonces, la aprehensión es la figura que estamos aplicando, muchos no saben, pero en realidad es la aprehensión. Y eso es lo que estamos haciendo. Vos estás defendiendo a un tercero porque estás en condiciones de hacerlo. Y eso afecta incluso no solamente al bien jurídico vida, sino también al bien jurídico propiedad. Esa cuestión es la siguiente pregunta que quiero hacerte, doctor. En la legítima defensa, ¿yo solamente puedo defenderme cuando está en peligro mi vida? No. ¿O también cuando un bien jurídico está en peligro de alguna manera o corre peligro mi patrimonio, de que yo pierda eventualmente ese bien jurídico? De hecho, creo que hay casos en los que hay personas que han perdido la vida en este tipo de eventos, en el que se les robó un celular y con tanto sacrificio
lo consiguió y se va y defiende, más que la vida, defiende el bien que lo tiene. Entonces, en realidad, más allá de que pasó el peligro para su vida, porque el ladrón está huyendo con el celular, con el smartphone, en realidad vos lo que querés es recuperar algo que a vos te costó y eso te cuesta la vida. Entonces, básicamente la norma es en cuanto a todo tipo de bienes jurídicos. Entonces, lo que estamos teniendo en la práctica es generalmente estos tipos de conflictos que se dan cuando hay un resultado muerte, que es donde genera todo el debate. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos tenido casos en que la Fiscalía ha utilizado la figura de legítima defensa para dejar impune el hecho, cuando vos mirás el caso no fue un caso de legítima defensa. Eso hace mal a la salud de la interpretación jurídica, porque si vos lanzás un mensaje a la sociedad de que legítima defensa puede hacer lo que querés, y técnicamente le estás diciendo al ciudadano que haga o que se defienda cuando el Estado no está presente, entonces cada uno va a hacer lo que quiere. Entonces, esa es la preocupación. Ahora, yo lo que no puedo entender es por qué en ciertos casos la Fiscalía actúa con tanta rapidez y hay casos en los que tienen que pasar escándalos a nivel de prensa para que la Fiscalía intervenga. Acá lo que yo creo es que frente a una circunstancia como la que acabamos de reseñar, es que la Fiscalía tendría que haber abierto una investigación. Eso es deber del Ministerio Público. Ante la posible hipótesis de que no hubo legítima defensa, tiene el deber de investigar. Pero la investigación no significa que te impute. Exacto. La investigación por el artículo 279 del Código Procesal Penal tiene por objeto, primero, recolectar elementos que permitan eventualmente determinar si existe o no una conducta punible. Y además, doctor, eso quiero ampliar a la vuelta de la pausa. ¿Cómo y por qué imputa al Ministerio Público? Porque ahí ya marca la cancha respecto a lo que el fiscal considera ocurrió en ese lugar. Entonces, dentro de la línea de ¿tengo que imputar para investigar? No, eso no es así. Y es la única vía que tengo como para después, en todo caso, desistir de la acción y no acusar eventualmente. O ¿cuál es la figura a la que tengo que recurrir para imputar en este tipo de casos? Quiero preguntarte eso a la vuelta de la pausa. Son las 9 de la noche con 10 minutos. En breve estamos de vuelta. Lo primero que nos dice el doctor Gronawetter es la Fiscalía no tiene que imputar para investigar. La Fiscalía puede investigar para luego imputar si considera que tiene elementos para imputar. Y en este caso en particular, el pisero fue imputado por homicidio doloso con reproche reducido por excitación emotiva. El rol del Ministerio Público en este tipo de casos, doctor, ¿cuál debería ser? Entendiendo que nuestro Estado debería ser un Estado garantista, sí, donde la legítima defensa tiene un presupuesto previsto dentro de la propia Constitución Nacional. ¿Cómo debe actuar el Ministerio Público ante este tipo de casos? ¿Imputar directamente? No, yo le llamo a esto la unión de dos grandes principios. Otro principio constitucional, que es el 268, inciso primero. ¿Qué dice el 268, inciso primero de la Constitución? El Ministerio Público tiene el deber de velar por el cumplimiento y el respeto de los derechos y garantías constitucionales, y la ley no distingue ahí. O sea, la Constitución, o sea, es para todos los ciudadanos, víctima e imputado. En este contexto, el 54 del Código Procesal Penal, que le obliga a actuar con objetividad, dice que el Ministerio Público obrará siempre conforme a lo que prescribe la ley, debiendo en todo caso considerar tanto los elementos de cargo como de descargo con relación al imputado. Ante estas dos normas que son muy claras y que establecen límites precisos en un Estado social de derecho, el Ministerio Público lo que debe es investigar, porque la promesa que le da el Estado al ciudadano es que no va a quedar impune el hecho. Y cuando dice que no va a quedar impune el hecho, va a investigar. Si de la investigación no surge conducta típica, pues desestima. ¿Por qué? Porque es evidente que el hecho no constituye hecho punible. Si de la investigación surgen elementos de sospecha razonable en la perpetración de un hecho punible, imputa porque es la sospecha razonable y se inicia la investigación con estricto cumplimiento del derecho a la defensa que está postulado en la Constitución y en el Código Procesal Penal a la persona que es sindicada como tal. En el caso puntual que vos me das, yo no sé qué lapso hay entre los hechos que se dieron, que estuvimos recreando, y al momento de la imputación. Pero es evidente que si vos recolectás la declaración de la víctima, a quien hay que darle una especial atención por el artículo 68
del Código Procesal Penal, que dice que debe velar por la protección y evitar que la víctima sea revictimizada, dice el Código Procesal Penal, más una constitución en el lugar, más la declaración de las personas que pudieron estar involucradas, más el informe preliminar de campo en el que se pueden ver de cómo se sucedieron, cómo se pudieron levantar los rastros o las evidencias materiales. Yo creo que el pronóstico te demuestra que por lo menos no están dadas las condiciones para una imputación, así como me estás mostrando. Ahora, hablar de una imputación por homicidio doloso por excitación emotiva, que está en el 24 del Código Penal, en realidad si vos utilizás la figura de la excitación emotiva, que es el exceso en la legítima defensa, que yo te estaba señalando, que el exceso en la legítima defensa es cuando el ataque antijurídico o ilegal que recibiste vos es presente y vos tenías que reaccionar racionalmente, reaccionaste. Reaccionaste de tal manera que alejaste y repeliste la agresión. La agresión se fue, pero vos estás tan indignado, tan choqueado por la agresión o por el temor o la rabia que te generó el evento en sí, que vos vas atrás del victimario y te vas y te subís al auto, te vas, lo atropellás, como hubo un caso en el que mata, por ejemplo, al autor del hecho. Más allá de la compulsa popular que dice hay que actuar así con los delincuentes, nosotros hablamos de derecho. Desde esa perspectiva hay un exceso en la legítima defensa, porque el peligro presente se disipó. Lo que hiciste vos es, choqueado por la agresión, te fuiste al encuentro de vuelta de quién fue tu agresor. O sea, cuando yo derribo el elemento presente, sí, cuando separo, eliminaste el peligro. Elimino el presupuesto de que tiene que ser presente, sí, ya se logró repeler, ya logró irse la agresión, es homicidio doloso, pero tiene un atenuante, que es la excitación emotiva. La excitación emotiva, por eso se llama exceso en la legítima defensa. En realidad ya es una conducta antijurídica, pero ojo, si vos mirás el 24 del Código Penal, establece la posibilidad de eximir de pena, o sea, de no sancionar. Entonces la pregunta que yo me hago, es cierto que el tribunal de sentencia va a determinar eso en un juicio oral, pero para lo cual quiere decir que vos vas a acusarle a la persona por homicidio doloso atenuado por exceso en la legítima defensa, vamos a usar esa palabra. Va a utilizar toda la estructura del Estado para llegar a un resultado en el que finalmente sabes que el tribunal de sentencia va a prescindir de la pena. O sea, yo nomás digo, la cuestión es de evaluar entre causa y efecto. Si vos vas a abrir todo un proceso que demanda recursos para el Estado, tenés que tener mínimamente una base en la cual vas a tener un resultado. Y si tu resultado va a ser no sancionar, técnicamente estás abriendo una causa sin mucho fundamento. El otro día me decía el doctor Emiliano Rolón que antes el juez era el PAIMAGI. Inclusive sí, le recordaba que en su primera clase, el doctor Alvarado Belloso dice que de todos los que uno puede imaginar son los más poderosos dentro de la estructura del Estado, nos equivocamos al creer que es el presidente de la República. Y dice, él en realidad es el juez, el que puede autorizar al presidente para que entren a tu casa eventualmente. Sí. Si el juez no le autoriza, no pueden entrar. ¿Hoy se mantiene eso o el fiscal de algún modo está teniendo un protagonismo que no está entendiendo y comprendiendo el alcance y el daño que puede generar si es que no es sólida su formación y sólida su decisión respecto a hechos de este tipo, por ejemplo? Eso último que decís es lo que me preocupa a mí. O sea, en realidad, más allá de las herramientas que vos le otorgues al Ministerio Público, siempre el problema va a estar en la solidez de quien aplica la norma. Y yo creo que hoy existe en la sociedad un descontento, no solamente con respecto a los jueces y los fiscales, con respecto a los abogados. O sea, yo dejo mucho que desear. O sea, yo soy una persona que tendría que seguir formándome y la formación es de por vida. Y yo creo que hoy tenemos una fiscalía que tiene su protagonismo en el ejercicio de la acción penal pública, pero no está dimensionando la gravitación de ese protagonismo porque dispone de la libertad de las personas. Imagínate, la fiscalía hasta puede privar de libertad a las personas sin hacerle saber al juez por 24 horas. O sea, hay que tener, o sea, esas son herramientas poderosas que se le dan. Entonces, hoy técnicamente el que te mete preso es el fiscal y a eso se suma
una serie de leyes distorsionadas, como por ejemplo, si yo mañana te imputo por un crimen, en tu cabeza tiene que entrar básicamente que el que va a definir es el juez, pero el juez te va a decir, mira que es crimen, y yo, en caso de crimen, difícilmente te puedo dar la libertad, te voy a tener que decretar la prisión. Si bien no dice eso la norma, se está aplicando de esa manera. Entonces hay una distorsión por una falta de lectura profunda de lo que es el rol de la aplicación de medidas cautelares o de lo que es el rol del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal pública, que hace que muchas veces nosotros digamos, vamos a cambiar la ley porque la culpa la tienen las leyes. Y yo creo que ese no es el camino. El camino es insistir en la capacitación, señalar de pronto un fiscal general del Estado, en este caso la fiscala general del Estado, tiene una brillante oportunidad para construir con su equipo de fiscales en el área penal, decir, bueno, vamos a establecer pautas de los casos que tuvimos, donde está en juego la legítima defensa y donde está el exceso de la legítima defensa y cuál fue el comportamiento que tuvimos en estos últimos 10 años. Y sacar un criterio más o menos uniforme de tal manera que el operador de justicia sepa ya de antemano cuáles son los parámetros con que mide un fiscal. Sin embargo, se sigue sosteniendo, doctor, y con esto cierro, que la imputación no causa agravio. ¿Eso es así? Discúlpame que me ría, no me estoy burlando porque es una tragedia sostener eso en el sentido cuando lo haces con un individualismo y egoísmo total. Es fácil decir cuando a vos no te toca, pero yo creo que a nadie, yo le suelo poner como ejemplo a mis alumnos en clase, le digo, imagínense que uno hoy termina la jornada y dicen, ¿saben qué? Tengo una buena noticia para este fin de semana. Hoy me notificaron la imputación y creo que el lunes voy a ir preso, así que voy a farrear bien el fin de semana. O sea, lo digo en forma eufemística, es terrible. El decir que la imputación no causa agravio es una rémora del sistema inquisitivo. ¿En qué sentido? En el sistema inquisitivo, el juez era el que decidía todo, pero el juez era finalmente quien decía si te ibas o no preso, con el agravante que no tenía que fundar por qué te ibas preso. Entonces, ¿qué te decía el juez? Si yo decido que vos te vayas preso, es porque realmente hay motivos para ello, y eso no causa agravio porque después va a poder salir en libertad. El problema es que no es el juez el que va a ir preso, es la persona. Entonces, yo siempre me coloco del lado que va a recibir el poder punitivo. Yo creo que causa un agravio. Por eso que el artículo 302 del Código Procesal Penal y el 304 habla de que cuando se va a pedir medida cautelar de privación de libertad, es fundamental que el acta de imputación esté debidamente fundada. O sea, la propia normativa procesal ya le establece. Una cosa es imputar sin pedir privación de libertad y otra cosa es imputar con privación de libertad. Los estándares de exigencias cambian. La imputación, así sin pedido en medida cautelar, es simplemente un relato sucinto del hecho. Pero imputación con medida cautelar debe ser debidamente fundada. ¿Por cómo están operando o actuando nuestros operadores auxiliares de justicia? ¿Somos un Estado garantista? No. Yo creo que hoy el garantismo ha perdido varios puntos. Hoy existe lo que yo llamo un neorretribucionismo penal, es decir, usar el garrote del sistema penal como respuesta a todos los problemas y a las reacciones que se dan en la sociedad cuando a veces los problemas son de prevención y no de represión. Entonces, hoy el ser garantista incluso hasta tiene un tufillo ideológico y eso a mí me preocupa porque no tiene nada que ver acá la cuestión ideológica. De hecho, el garantismo es hechura del liberalismo. Así que hablar de esos principios es hablar de la Revolución Francesa. Pero yo creo que hoy estamos en un momento en el que se está diciendo más represión, menos garantías, más avance del Estado punitivista y que se vean los que van adentro, mientras yo no sea. Por eso te digo, en realidad es una suerte de discurso maniqueísta. Los que están presos se merecen estar presos, por algo están presos. Y nosotros, los buenos, que estamos libres, nos merecemos. Entonces la preocupación no debe ser extrema. Doctor, gracias por acompañarnos. Un placer. Guste, Santi, igualmente. Hacemos la última pausa. En breve estamos de vuelta. Bueno, nosotros estamos cerrando esta edición de AM. Larga jornada la que tuvieron hoy, ¿eh? Totalmente, una cobertura muy larga, muy histórica por sobre todo, ¿verdad? Motivado por ese factor histórico que sabíamos que lo que estábamos informando, lo que estábamos contando era parte de un capítulo histórico y el cierre de una larga película, ¿verdad? Y habrá que ver cómo gestiona la municipalidad ya desde el primer día Miguel Prieto llegando a Ciudad del Este.
3 cosas, decía él, van a ser fundamentales. Sí. Lo primero, que todos los directores pongan su renuncia a disposición. Ya lo pidió a través de AM, públicamente. Lo pidió públicamente a través de AM. Segundo, va a ordenar una auditoría. Sí. Y como tercer elemento, Era una medida para eliminar a los planilleros. a los planilleros. Y la auditoría con algo que me llamó la atención, un trabajo con estudiantes de economía. Digamos. Exacto. Como darle una cuestión técnica e imparcial, entre comillas. Con esto nos vamos nosotros, agradeciendo la preferencia, la sintonía. Nos vamos, señor. Chao, chao. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.